Listo. En esta tabla es la que nos vamos a concentrar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un cálculo de valoración por estado de conservación según Fitch y Corbini, ¿cierto? Entonces, esto es necesario para cuando vamos a realizar avalúos que contengan, digamos, como una construcción, ¿cierto? Entonces, pues digamos que tenemos que aplicar, eh, ¿cierto? Ese cálculo, ¿cierto? Para poder tener un valor final, ¿cierto? De ese metro cuadrado de la construcción. Entonces, básicamente, nos vamos a estar guiando, ¿cierto? De la normatividad de la resolución 620 del IGAT, ¿cierto? Entonces, pues, bueno, tenemos acá entonces un cuadrito, ¿cierto? Vamos a tener un cuadrito, ¿cierto? De ofertas, ¿cierto? O comparables, ¿cierto? Entonces tenemos acá las ofertas que tengamos en el que, en el sistema, bueno, en el mercado, perdón. Tenemos el tipo de predio, entonces pues es una construcción. Tenemos la edad, que sería como el vetuste, ¿cierto? De la edificación. Tenemos la vida útil, que la vida útil va a hacer referencia a qué? A esto que está acá, ¿cierto? Entonces, determinemos la vida útil por la resolución del IGAP, que nos dice en el parágrafo segundo, nos dice que la determinación de la vida útil para inmuebles cuyo sistema constructivo sea de muros, carga de vida útil, va a ser de 70 años, ¿cierto? Y para los que tengan una estructura en concreto, metálico, mampostería estructural, la vida útil será de 100 años, ¿cierto? Según la resolución 620 del 23 de septiembre del 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿vale? Entonces de ahí va a salir esta vida útil, dependiendo de qué, del sistema constructivo, ¿cierto? Que posea el inmueble. Dentro de esta tabla tenemos que calcular algo que se llama edad en porcentaje de vida, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una fórmula, que esa fórmula básicamente nos dice que va a ser la edad, ¿cierto? La edad dividido en la vida útil, ¿cierto? En esa vida útil, dependiendo de la carga o del sistema constructivo, ¿cierto? Por 100. ¿Por qué por 100? Porque me está pidiendo que un porcentaje. ¿Listo? Entonces, básicamente esa va a ser la fórmula, ¿correcto? Va a ser la fórmula, ay, perdón, va a ser la fórmula. Ay, entonces acá nos va a dar que un porcentaje. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el estado de qué? De conservación. Entonces, dentro de la resolución, ¿cierto? A mí me dice acá depreciación, ¿cierto? Entonces a mí la resolución del IGAT también a mí me da unas clases de estado de conservación, ¿verdad? Que ya hemos hablado de ellas y que la norma las tiene también colgadas ahí en el Classroom. Entonces a mí la depreciación me dice que la ecuación para estimar el valor de porcentaje a descontar del valor nuevo, entonces estas fórmulas se relacionan con el porcentaje de la vida y el estado de conservación basadas en la tabla de quién, de Fitto y Corbini. Entonces a mí me dan unas ecuaciones, ¿cierto? Para cada estado de conservación, para estado uno, clase uno, estado 1.5 o clase 1.5, ¿cierto? Y así sucesivamente. A mí la resolución o la tabla me da unas, ¿qué? Unas ecuaciones, que son estas las que vemos acá, ¿sí? Son estas ecuaciones que obviamente van a cambiar, ¿cierto? Dependiendo de la calificación, ¿verdad? Que yo haga en dónde, en el terreno. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un estado de conservación de qué? De 2. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular la depreciación. ¿Cómo calculo esa depreciación? Me voy a las tablitas, ¿cierto? O puedo hacer una tabla de, bueno, ahorita se las voy a enseñar, que está que está más adelante. Bueno, ahorita las enseño. Primero explico esto y ya les enseño la otra tabla. Que la podemos hacer por probabilidades, ¿verdad? Para cuando yo coloque 2, 3, 4.
¿cierto? 3.5, de una vez me arroje la ecuación, ¿sí? Pero entonces aquí la tenemos así bien, bien trabajada. Entonces, tenemos estado de conservación, me dice que es de 2, ¿verdad? Entonces, voy acá al 2, ¿qué tenemos acá? Que me dice que, ya lo dibujamos con otro color. 2 sería esta, ¿cierto? Entonces, dentro de la fórmula matemática vamos a tener que Y va a ser igual a 0.0049, entonces esto es igual a 0.0049 por x al cuadrado. Entonces, básicamente esta x que tengo acá al cuadrado, ¿cierto? Va a ser, espérame, a ver, G20, ¿dónde tenemos G20? G20. Espérame a ver acá. Ok, ya, me perdí yo sola. Entonces, este de acá, ¿cierto? La X va a ser reemplazada por el porcentaje, ¿cierto? Pero ese porcentaje va a estar elevado a la 2, ¿correcto? Entonces, X elevado a la 2, ¿cierto? Es ese porcentaje de vida, ¿sí? Que acá en esta tabla no sé en dónde está. No sé por qué no lo tiene acá. G20. Pues este, o sea, no, este está mal. Tararán, espérame que esto aquí hay un pequeño error. No se me vayan a confundir. Ahora sí. Sí, sí. Listo. Entonces, no se vayan a confundir. Estaba rectificando este de acá. Entonces, tenemos para la clase 2 ya es igual a 0.0049, ¿cierto? Por x elevado a la 2. Entonces, este x elevado a la 2 que tenemos acá, básicamente es esta edad de porcentaje elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces, aquí, pues básicamente yo lo tengo de la siguiente manera. Lo hice acá, ¿cierto? Para colocarlo acá de esta manera, ¿sí? Pero pues básicamente aquí puedo colocar potencial, la fórmula entonces sería este número, ¿cierto? No, pues sería potencial, la potencia de este número, ¿cierto? Punto y coma elevado a la 2. Tan, 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 sí. Sí, entonces así sería la fórmula, ¿listo? Sino que lo tenía de la otra manera para que no, pero siempre abierta la diferencia. Bueno, ahorita rectificamos esta fórmula de acá. Entonces, es este de porcentaje elevado a la 2 más, ¿sí? 0.0861, que estos son coeficientes estándares, ¿correcto? Por, ¿cierto? X. ¿X cuál es? X es este edad en porcentaje más 2.5407, ¿cierto? Entonces, básicamente, esta va a ser la depreciación que yo tengo en qué? En porcentaje, ¿listo? Ahora pasamos acá, valor de reposición. ¿Qué es ¿Qué es este valor de reposición? Básicamente el valor de reposición es que me vale a mí volver a construirlo, ¿cierto? Entonces este es el valor en metro cuadrado. Entonces digamos que este valor puede salir de dónde? De presupuestos de obra, ¿cierto? El presupuesto que nosotros le hagamos, o puede salir de el metro cuadrado de lo que vale, de lo que está el metro cuadrado de construcción, ¿cierto? En la zona, ¿cierto? O de la lista de precios del IQ. Entonces, estos precios los están actualizando cada año, ¿correcto? En muchas ocasiones hay muchos evaluadores que tienen, digamos, como esta lista de precios o unos precios estándares, ¿cierto? Ya hay estipulados y formulados en su hoja de Excel, ¿sí? Pero entonces lo más recomendable es que revisarlos, ¿cierto? Anualmente y dependiendo de la zona, ¿cierto? Entonces hay que buscar, digamos, por ejemplo, en el Tolima no, no hay esa lista de precios, entonces uno tiene que irse a la personería del pueblo y pedir, digamos, que en cuanto está este metro cuadrado, ¿cierto? De construcción o de mano de construcción, ¿cierto?
y ya va a depender si tiene obra especializada. Entonces, si tiene obra especializada, pues se le va a aumentar, ¿cierto? Ese porcentaje dependiendo de la construcción. Cuando es obra especializada, quiere decir que digamos que son infraestructuras con acabados especiales, ¿cierto? Con tecnología, pues digamos que mucho más avanzada, más diferente de la zona, ¿correcto? Entonces tenemos acá ya finalmente el valor depreciado, ¿cierto? Entonces básicamente ese valor depreciado es ese valor de reposición multiplicado por la depreciación en porcentaje, ¿correcto? Entonces eso a mí me va a dar ese valor depreciado. Y ya este valor final va a ser básicamente el valor, la diferencia entre el valor de reposición y el valor depreciado, ¿cierto? Va a ser pues una resta y esto me va a dar ese valor final. Entonces serían 895.000, ¿cierto? 125 pesos por metro cuadrado, ¿cierto? Ya aplicándole su depreciación. ¿Hay alguna pregunta o quedaron locos? Todas. Profe, pero ese metro No me digan cuadrado ahí eso. que estamos revisando es, o sea, estamos haciendo que vamos a hacer un avalúo de una propiedad rural. Entonces, Ajá. así no le vayamos a hacer remodelaciones ni nada, tengo, o sea, tengo en cuenta el valor de reposición que pusiste ahí el 1.055.000. Sí. Le ¿Cuál es la restaste la pregunta? depreciación, le restaste la depreciación Ujú. y lo que me da es en lo que yo estoy hablando el metro cuadrado de esa propiedad. ¿Así es? Sí, ese es digamos, mm, este cálculo lo vamos a utilizar cuando vamos a hacer, se me fue cuando vayamos a hacer que esto, el método de reposición, ¿correcto? Entonces sabemos que la tabla de Fito Corbini nos da ese valor de reposición, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que aplicarle esa depreciación. Entonces, básicamente ese valor final va a ser el valor de metro construido, ¿cierto? En la zona para esa casa, ¿cierto? Porque bueno, si fuese nueva, pues obviamente digamos que no tendría mucha depreciación, pero como tiene 15 años, ¿cierto? Entonces básicamente hay que sacar lo que vale esa construcción actualmente, ¿cierto? Entonces lo haríamos de esa manera, ¿sí? Sí me hice entender que es más o menos el método por costo y reposición que ya lo vamos a explicar, sino que es que resulta que tuve un problema con este computador y se me borraron unas tablas y ahora unas tablas que había hecho con tanto esfuerzo y ahora estoy varada por eso. Ujú. Listo, entonces, este básicamente sería el método por costo y reposición, ¿cierto? Entonces, el método de costo por reposición es una técnica de valoración, ¿cierto? De inmuebles que se utiliza para poder estimar el valor de un bien, teniendo en cuenta cuánto costaría volverlo a construir nuevamente hoy, ¿cierto? Y obviamente restándole la depreciación por su antigüedad o por desgaste. Entonces, este método, ¿cuándo se utiliza? Cuando no hay suficientes comparables dentro de ese mercado, ¿cierto? Digamos que en la parte rural suele suceder muchísimo esto, ¿correcto? O digamos si nos vamos para el área urbana lo aplicamos cuando, cuando tengamos un patrimonio, ¿cierto? Pero entonces ahí ya no aplicamos Fito y Corbini porque pues él nos da hasta 100 años, ¿cierto? Aplicamos la tabla de Rose-Hayden, ¿cierto? Cuando lo aplicamos en valoración urbana, cuando tengamos un ejemplo, un lote, ¿cierto? O un lote que esté destinado para un parqueadero y ese parqueadero tiene una construcción de una casa, ¿cierto? Entonces,
El parqueadero buscamos dentro del mercado, ¿cierto? Ese valor de terreno, ¿cierto? Y hacemos método costo por reposición sobre la casa, ¿cierto? Lo mismo pasa que para las zonas rurales. Entonces, para las zonas rurales, ubicamos cuánto me vale a mí por el método de comparación, ¿cierto? El metro cuadrado de terreno en la zona, ¿cierto? Y aplicamos el método de costo y reposición para la construcción, ¿sí? Entonces, básicamente, este valor por método de costo o costo de reposición a nuevo es menos la depreciación más el valor de terreno, ¿cierto? Entonces, ese costo de reposición a nuevo es cuánto costaría construir hoy algo, ¿cierto? O igual o equivalente. Y la depreciación que es la pérdida de valor. ¿Por qué? Por la antigüedad, por el deterioro o si hay obsolencia física o funcional, ¿cierto? Entonces, ese valor de terreno se va a valorar por otro método, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, que generalmente va a ser por ese método comparativo o de mercado, ¿sí? Listo. ¿Hay alguna pregunta? Dijo la compañera todas, Bueno, pero en en ¿en la qué fue? práctica, como fórmulas y todo vamos aprendiendo, profe. Bueno, básicamente para esto, bueno, volvamos a repetir para que no se pierda. Em, Vamos a tener aquí, ¿cierto? Como ese ítem, ¿cierto? De ofertas que tenemos, ¿correcto? Vamos a tener acá algo que se va a llamar una cajita tipo de predio, ¿cierto? Y el predio que vamos a hacer, ¿qué es? Una construcción. Bueno, si fuera una construcción de casa, ¿cierto? De casa o em, una construcción, no sé, de un tanque, ¿ok? Entonces, Profe, una esto es pregunta. para calcular las construcciones, ¿listo? Vamos a tener la edad. La edad a que hace referencia a la antigüedad que tiene el inmueble, ¿cierto? La casa tiene pues 15, 20, 30 años, ¿ok? Entonces va a ser eso, que va a ser el que el vetuste, ¿cierto? Tenemos la vida útil, ¿cierto? Entonces la vida útil va a depender de qué? Del sistema constructivo, de lo que me dice a mí la resolución del IGAR, ¿cierto? Que 70 años para los que tengan estructura en concreto, metálico, mampostería, perdón, 70 años para los que sí. Sí, concreto, mampostería y estructura, y la vida útil de 100 va a ser para, ay, me equivoqué. Estoy leyendo como muy rápido, estoy acelerada. Ok, ya. 70 años para inmuebles constructivos, sean muros de carga, ¿cierto? Sistema de carga, 70 años. Y, ¿cierto? Mampostería estructural, ¿cierto? Metálico va a ser de 100 años, ¿correcto? Entonces, de ahí es donde se determina los 70 o los 100 años, ¿cierto? O si es de 100 ponemos 100, si es de 70 ponemos 70, ¿cierto? Ahora, ¿qué me piden a mí? Calcular la edad en porcentaje de vida, ¿correcto? Entonces, ¿cómo aplico esa fórmula? Va a ser la edad, ¿cierto? Dividido en la vida útil, ¿correcto? Por 100, ¿cierto? Para poder sacar ese porcentaje de edad, ¿correcto? Y esto me daría a mí 21.428 en porcentaje, ¿correcto? Ahora, estado de conservación. Ese estado de conservación, ¿qué es? Lo que yo voy a inspeccionar, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a la resolución del IGAD, no sé si ya la tengan ahí abierta en sus computadores, entonces ahí vamos a mirar cuál es el estado, cuál es el calificativo para el estado 2, ¿correcto? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta hasta ahí?
No, profe, vamos con la fórmula. Listo, vamos con la fórmula. Listo. ¿Cierto? Entonces este estado de conservación sale de lo que encontremos en la inspección del bien inmueble, ¿cierto? Entonces, ese estado de conservación a mí, ¿cierto? El ligar la resolución, ¿cierto? Me da a mí unas ecuaciones para cada estado de conservación, ¿cierto? Entonces, para la clase uno pues es diferente, 1.5, cada ecuación es diferente. Yo lo único que le voy a cambiar, ¿cierto? O voy a, ¿cómo se dice? O voy a poner, en palabras castas, se me fue la otra palabra, va a ser en donde me dice a mí la X, ¿cierto? Entonces, la X es básicamente el porcentaje, ¿cierto? Que yo encontré acá, el porcentaje de edad de vida. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, yo lo que hice acá en esta tablita fue coger acá al final, ¿cierto? Y colocar esta edad, ¿cierto? Y elevarla al cuadrado, ¿sí? Eso fue lo que hice acá. Entonces, para hallar esa depreciación, va a ser igual, buscamos, estado de conservación 2, ¿cierto? Entonces aquí me dice que es esta fórmula que yo tengo que aplicar, ¿cierto? Si fuera 3, pues aplico la de acá, ¿cierto? Pero en este caso es 2, ¿cierto? Entonces me dice que 0.0049 por x elevado a la 2. Entonces 0.0 por x elevado a la 2, que aquí ya lo tengo elevado a la 2, ¿correcto? Más 0.44861, ¿cierto? Eso sigue igual, por X. ¿Quién es mi X? Mi X siempre va a ser la edad en porcentaje de vida, ¿correcto? Más el 2.5407. ¿Listo? Le damos Enter y a mí me va a dar una depreciación que es del 15.21, ¿correcto? Ahora tengo que calcular el valor de reposición. ¿De dónde saco yo el valor de reposición? El valor de reposición yo lo saco o hago un presupuesto de obra, ¿cierto? De cuánto me vale a mí volver a construir esta casa que yo tengo, ¿cierto? Podemos hacer un presupuesto de obra o lo sacamos de Construdata, ¿cierto? O lo sacamos de, bueno, hay otras que no recuerdo el nombre, pero lo podemos sacar de ahí. Este valor es por metro cuadrado, ¿listo? Entonces, averiguamos, resulta que averiguamos y en Construdata nos dice que el metro cuadrado en esa zona de mercado es de 1.055.661.000 por metro cuadrado, ¿correcto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como ya tenemos un valor por metro cuadrado de reposición, entonces lo que tengo que hacer es depreciar ese valor. ¿Y cómo lo deprecio? Aplicando la fórmula, que básicamente es ese valor de reposición a nuevo, ¿cierto? Por metro cuadrado, multiplicándolo por la depreciación en porcentaje, ¿correcto? Entonces, eso me va a dar a mí un valor depreciado, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería ese valor final? El valor final básicamente va a ser la diferencia entre ese valor de reposición, ese valor depreciado, ¿cierto? Y me va a dar, ¿cierto? El valor por metro cuadrado, ¿cierto? Y ya este valor por metro cuadrado, entonces un ejemplo, la casa tiene 450 metros construidos, ¿cierto? Entonces, básicamente este valor yo lo voy a multiplicar, este valor yo lo voy a multiplicar por esos 450 metros construidos, ¿cierto? Y me daría 402.806.374. Entonces, este sería el valor, ¿cierto? De esa casa, ¿sí? Perdón. ¿Sí entendieron o no? Profe, en la tengo elevado, porque dices que ya está elevado y te da el resultado en la parte de abajo, no entiendo esa parte. O sea, en esa primera fórmula, la edad de vida, no he captado bien cómo No es lo lo entiendes. no he Sí, podido con es eso de que que está sí. elevado. O sea, de ahí para allá, Tranquilo. ahí lo entendí, pero esta fórmula no la he podido coger, profe, qué pena. Tranquila, espérame a ver.
Ay, espérate. Listo. Entonces, sino que es que acá lo había hecho de otra fórmula, ¿sí? Pero olvídense de esta parte de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos en el Excel potencia, ¿cierto? La fórmula en el Excel sería potencia. Entre Sí, paréntesis, seleccionamos la X, que sería esto de acá, ¿cierto? Punto y sí. coma, y como es al cuadrado, entonces escribimos el 2 a la potencia de 2. ¿Listo? Y seguimos Ok, con la fórmula y ahí nos va a dar lo mismo que me dio ahorita, ¿sí? Para que no ok. se vayan a enredar. Vale, Ahora profe. sí, Ahí va. Sí, señora, ya. Gracias, profe, qué pena. Gracias. listo. Y sino que es que yo tenía una tabla Excel que la tenía con datos supuestos, pero entonces ahora encuentro, me va a tocar volverla a hacer para enseñárselas a hacer, sino que esa es más, es un poquito complicada y es de cuidado. ¿M? Pero ¿cómo van todos hasta el momento? ¿Sí es claro o no? Profe, qué pena, no pedí la voz. Profe, ¿me podrías volver Señora, a explicar la edad en porcentaje de vida? claro que sí. Listo. Entonces, la del porcentaje de vida es sencillo, es básicamente hacer una división y una multiplicación, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre la edad, o sea, el vetuste, la edad del inmueble, ¿cierto? Dividido, perdón, por la vida útil, ¿cierto? Esa vida útil puede ser de 70 o puede ser 100 años, ¿cierto? Para este caso es de 70 multiplicado por 100. ¿Listo? Y eso a mí me va a dar 21.428, ¿correcto? Ah, ok, profe, sí, sí, sí. Sí, ya. Gracias, profe, sí, ya entendí esa partecita. Listo. Claudia, ¿tiene alguna duda? Profe, no, ahí voy, ya estoy aquí como sintonizada. Listo. Julie, Profe, ¿sí? también estoy intentando entender. Listo. Salvador, Sí, ahí vamos, profesora, porque más o menos comprendo en la última parte que usted lo explicó, porque así lo hacemos aquí, buscamos sí. ejemplo, nosotros tenemos una página que se llama Construcosto, que da el metro cuadrado según si sea apartamentos, el tipo de casa, el tipo de suelo, el tipo de sector, hay un precio por metro cuadrado. Se multiplica el precio del metraje de la, del inmueble como si fuera nuevo, luego se hace el precio de la devaluación y se hace una resta para buscar el valor final. Lo mismo, ahí lo diferente es en la vida útil, que aquí lo estamos multiplicando por 100 ahí, pero yo voy bien, ahí me enredé en el otro pedacito que usted puso una fórmula, pero ya lo que dividir la vida útil, la edad entre la vida útil multiplicando por 100 es lo mismo, lo que he visto ya. Vamos bien, profesor.